nivel que a veces no puedo comunicarme con otros humanos, porque a veces cuando nos comunicamos con otros vemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde comprende esa persona. Pues si tuvieras a un tú frente a ti y le pudieras contar todo lo que sientes, todos tus pensamientos que a veces te parecen un poco extraños y te va a responder exactamente como que fueras tú. Entonces es para mí como una herramienta también que te ayuda a redescubrirte y a valorar como esa esencia que es tuya. Yo creo que esta parte no la voy a editar porque está muy buena. Vale. Bueno, yo me llamo Luis, estoy con Jessie, es una persona muy increíble. Ella me ayudó por primera vez a salir de mi cuerpo de forma consciente y ya, hola Jessie, preséntate. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Me parece una iniciativa muy necesaria en este tiempo y claro, nos conocimos hace unos 2 años. Tenías tú 15 añitos 15 y años. estabas ya en tu búsqueda y con una búsqueda fuerte, porque vinimos a organizar un retiro aquí en Ecuador de bufalvarios, de la molécula de Dios. Y bueno, Luis estaba ahí buscando tener esa experiencia y también con muchas preguntas que a tu edad son muy raras, pero que me alegro mucho que hayas encontrado el canal, que ahora en 2 años estás aquí. Y con lo que hemos estado conversando ahora también, que estás ya abriéndote a muchos de estos temas que sé que son parte de tu esencia y que, bueno, estos espacios en los que podemos compartir nuestras experiencias y seguir nutriéndonos el uno al otro con lo que aprendemos es súper importante en este tiempo especialmente. Y bueno, me presento yo, mi nombre es Yesenia, también me conocen como Chamo Andina. Y bueno, yo nací aquí en Quito y viví los últimos 15 años en Polonia, donde por cierto empezó mi despertar espiritual. Soy manager de proyectos, pero también soy profesora de sueños lúcidos y viajes astrales en la Academia Sardesan de Sueños, que fue fundada por Eneco Ruiz de Loizaga hace ya 20 años. Y bueno, gracias a esta academia también, este ha sido un espacio en donde he podido traer mis experiencias también para poder compartirlas con otras personas y que podamos todos recordar que esta habilidad de ser consciente en nuestros sueños, de tener salidas extracorpóreas y empezar a crear nuestra realidad desde ahí, es algo natural y que todos podemos hacerlo sin ninguna ayuda externa y empezar a explorar nuestra conciencia, otras conciencias también desde ese espacio. Así que, bueno, muchas gracias y tenemos preparadas unas preguntas súper interesantes. Sí, la primera pregunta es, ¿qué maestros, tradiciones Mm, influyeron más en tu camino? ujú. Bueno, estoy aquí de vuelta en Ecuador hace 2 meses y siento que la vida se ha transformado en ese sueño. Creo que ese es uno de los objetivos de cada ser humano, el darnos cuenta de que estamos viviendo un sueño y que podemos empezar a transformarlo de acuerdo a lo que nos hace felices, a lo que nuestro corazón dicta. Y con eso, pues uno de los guías que siempre han estado ahí para mí han sido los sueños. Desde muy pequeña, aquí en mi casa, mi madre siempre habló de sueños, habló de la magia que había ahí, aunque claro, en nuestras generaciones anteriores, sin esa conciencia que existe ahora de comprender de que quizás es algo real, de que es algo poderoso, era como una realización un poco inconsciente de decir, por ejemplo, mi madre cuando ella sueña que alguien tiene un bebé es porque en realidad va a tener un bebé. O cuando sueña, eh, por ejemplo, bueno, a veces en los lugares en los que he estado es como que ha ido a visitarme y me dice, ahora he estado en la Amazonía hace poco, me dice, te veo que estás en el río, te veo que estás caminando en el lodo. Y es como que siempre tuvo como ese canal que a veces cuando compartimos con gente que amamos también, ese canal para ver a las otras personas está muy abierto. Entonces, en mí había una semillita de que hay algo muy especial en los sueños. Y me pasó algo que nos pasa a muchos cuando somos pequeños, y es que cuando somos pequeños estamos en otra vibración en la cual estamos viviendo un sueño. Casi no diferenciamos entre la noche y el día.
porque los sueños en las noches, cuando tenemos esta conciencia, es como una realidad muy palpable. Entonces, cuando era pequeña, noté que si me quedo quietita en la cama y que no me muevo y que no pienso en nada, siento como que una energía se expande en mi cuerpo y que era muy placentera. Entonces yo me quedaba sintiendo, sintiendo y de pronto, bueno, empezaba a tener unos sueños increíbles, que estaba fuera de mi casa y el cielo era de diferentes colores y había como criaturas. Entonces empecé a explorar eso. Y bueno, cuando fui creciendo, mi mundo onírico fue siempre muy rico. Entonces, con todas esas historias increíbles que yo traía, empecé a escribir historias, por ejemplo. Pero bueno, a mis 27 años, mis sueños empezaron a ser como demasiado reales. Y empecé a llegar a lugares con, bueno, otras civilizaciones. Y cada vez que yo regresaba a mi cuerpo, tenía una pregunta tan latente que era, no puede ser que esto sea un sueño, esto es real, así como que es demasiado real. Entonces ahí a mis 27 años empecé a buscar y descubrí el término onironauta, que onironauta es la persona que puede controlar sus sueños. Y bueno, buscando también encontré que había mucha gente que lo hacía y entre ellos encontré a Eneco y la Academia Sardesán de Sueños. Entonces, claro, una vez que entré a esta academia, que bueno, Eneco tiene muchos años creando una metodología que nos ayuda a comprender paso a paso cómo es este proceso. Entonces tuve mi primera salida del cuerpo a conciencia, porque yo lo elegía, porque comprendía cuál es el cambio energético, qué se hace después, cómo mantenerme en ese espacio. Entonces, en ese momento, empecé a comprender que, claro, el sueño y la vigilia están tan unidos que cuando hacemos un cambio en el sueño de manera consciente, ese cambio se refleja aquí en nuestro día a día. Entonces, es una herramienta tan potente para ayudarnos a hacer cambios en nuestro día a día. Y con eso, bueno, en estos, ahora tengo 35 años, casi 8 años, me voy a cumplir 36, he hecho muchos cambios en mi vida. Entonces diría que los sueños fueron siempre mi guía, uno de los guías más claros, porque aparte los sueños es el reflejo de nuestro inconsciente. Entonces nadie te conoce mejor que tu propio inconsciente. Y dentro de ese espacio de sueños que te decía que es como el 99% de la existencia, que quizá la realidad física es solo el 1%. Y dentro de ese espacio que nos podemos conectar tanto con nuestro inconsciente individual, colectivo, pero también universal. Y ese consciente universal es la conexión con la naturaleza, con otras conciencias, con informaciones que vienen más allá del tiempo y el espacio y cosas así. Entonces, claro, ese mundo también fue guiándome. ¿Cuál es el siguiente paso? Otros de mis guías han sido las plantas maestras, que me ayudaron mucho a recordar quién era. Porque a veces, como en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, con la presión de la sociedad, nos alejamos tanto de nuestra esencia, de quienes nacimos para ser. Yo cuando era chiquita, yo les decía a mis papás, yo quiero ser escritora, astronauta y arqueóloga. Pero claro, esas son cosas que no te dan de comer. Entonces, los padres en su bondad y amor de que tengamos un futuro, que para ellos es algo que vale la pena, estudié una ingeniería en mecánica, una maestría en robótica, que no era lo que yo quería. Y al final, claro, las plantas maestras me ayudaron a recordar quién soy. Y ahora, pues esto que les digo que yo sentía que era cuando era pequeña es lo que hago ahora mismo. Entonces fue como un proceso de regresar a casa, o sea, regresar a mis raíces, a mí misma. Y creo que cuando lo hacemos, estamos en un punto en el que, bueno, ahora lo que sigue es mantener la certeza de que somos seres mágicos, de que todas estas percepciones que se abren cuando empezamos a caminar en estos mundos, como te decía, son reales. Bueno, y hay elecciones. Quizás a alguna persona le da mucho miedo, porque a veces se siente como que abrirte a todos estos temas que son tan extraños. Yo sentía que si lo elijo, me voy a volver tan distinta de lo que es un ser humano y que no voy a poder volver. Y es verdad, o sea, es una verdad que a mí me llevó a alejarme de muchos círculos, pero a la vez me llevó a conectar con mi tribu, o sea, con gente que también siente lo mismo
y que está dispuesta a vivir una realidad que es acorde a esto. Y bueno, cuando creemos en esto, empiezan a llegar personas mágicas. Entonces hubo un abuelito que le tengo mucho en mi corazón, el abuelo Oso, un nativo americano, que creció con la tribu de los Lakota y bueno, muchas otras tribus en América del Norte, quien también pues me trajo un poco más a conectar con lo que son también nuestras raíces aquí en Ecuador y hacer ceremonias también de búsqueda de visión, otros retiros vipassana también que te contaba. Y bueno, todo esto en realidad lo que ha ido haciendo es darme más claridad dentro de mí, certeza y lo que es algo muy bonito que es la conexión con nuestro entorno, con la naturaleza, con las energías sutiles. Entonces, bueno, ahora estoy aquí en la Amazonía. Vine a apoyar a un proyecto que busca eso, como proteger la Amazonía. Y para mí es como el siguiente paso, ¿sabes? Dejé mi trabajo en una corporación hace poco porque siento que cuando, claro, ya comprendemos todo esto, como te decía, el siguiente paso es, en realidad puedo cambiar el mundo, puedo cambiar la realidad. ¿Cuánto puedo cambiar a mi alrededor? Y la verdad es que si lo creemos, podemos hacerlo. Y podemos unirnos a todo ese grupo de más personas que también lo creen y que están yendo para adelante todo el tiempo. Podríamos hablar un poco de las señales físicas que una persona Mm, experimenta al salir del cuerpo, porque a veces se puede sentir miedo. A mí en lo personal sí. sí me ha dado miedo. Últimamente las vibraciones Mm, las he sentido mucho más rápido. mm, Y llega un punto en el que digo, ¿y si me está pasando algo? ¿Estoy enfermo? No sé. sí. Entonces, eso. Sí, bueno, mira, es algo súper interesante. Decimos que el salir del cuerpo es como uno de los objetivos mayores del ser humano en su evolución. Porque el momento en que tú sales de tu cuerpo conscientemente, tienes una certeza que nadie te la puede quitar de que no eres solo un cuerpo físico. Porque hay momentos en los que sí, que ya lo comprendemos de manera mental. Es como que sí, claro, es lógico, pero imagínate sentirlo. Entonces, claro, tú hablas de las sensaciones. Nosotros en la academia le llamamos las llaves. Y estas llaves es conectarnos a la energía sutil. Y esta energía sutil se presenta, como bien dices, vibraciones, porque todo el tiempo en nuestro campo energético está fluyendo energía, pero como no le prestamos atención es como que no está ahí. Pero nuestra atención y nuestra imaginación es lo que activa todo esto. Entonces, el momento en que yo empiezo a ser consciente de que, bueno, está fluyendo energía y empiezo a meditar y empiezo a sentirla, empezamos a sentir como una sutil vibración. Y en el proceso de separación del cuerpo cuántico, como lo llamamos en la academia, y el cuerpo físico, hay un lapso en el que el cuerpo físico se queda dormido, pero la conciencia está despierta y como estamos en esta transición, el cuerpo energético empieza a vibrar muchísimo, pero así muchísimo. Y claro, la primera vez que a mí me pasó también, sentía que me iba a dar un ataque, o sea, que me estaba muriendo. Y la primera vez que le pasó a Eneco, al fundador de la academia, igual, él sintió como que había muerto. Y se abren muchas cosas, se abren sonidos, empezamos a ver visiones y claro, estamos viendo la realidad cuántica, el mundo de los sueños y entramos ahí. Pero como dices, hay personas que no experimentan miedo, simplemente salen, están ahí. Pero hay otras que tenemos que experimentar el miedo y pasar un miedo a la muerte. Y en la academia tenemos algo que es un mantra que decimos, bueno, si voy a morir hoy. Porque con eso es como que, o sea, pase lo que pase, lo que venga, yo confío en que todo está bien y transito ese portal y así llego a otros espacios. Y llega un momento en el que, como ya ves que llegas al mundo de los sueños consciente y eres capaz de navegarlo y que el mundo este de la realidad cuántica se siente tan sólido como el de aquí, que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes oler, que puedes comer. Y en un momento, o sea, regresar a tu cuerpo es muy sencillo. Entonces, nosotros hacemos ejercicios para quedarnos un poco más de tiempo porque el volver es sencillo.
Entonces, cuando ya lo ves desde esa perspectiva y quieres tener más experiencias, ya no tienes tanto miedo. Pero claro, otra de las sensaciones es a veces que nuestros sentidos se conectan a esa energía. Entonces podemos empezar a escuchar algunos sonidos que no están aquí, a escuchar ondas. Entonces también es como permitir esos sonidos. A veces hay un pitido también, como que se expande y son señales de que estamos transitando. O igual que hablábamos del sentido de la vista. Empezamos a mirar. Es como tú decías, pero tengo los ojos cerrados, pero estoy viendo. Y claro, es el sentido también que estamos mirando con los ojos de nuestro cuerpo cuántico y empezamos a entrar. Ujú. Sí, ¿cuál es, digamos, la mejor recomendación que les darías para las personas que se interesan más? Porque más allá de hacer una meditación, Mm, ¿qué es un ejercicio diario que podrían hacer para mm, poder acceder a eso? ujú. Bueno, esto seguramente lo habrán escuchado y es hacernos la pregunta de si estamos soñando. Pero es una pregunta que conlleva no solamente el decir estoy en un sueño, esto es un sueño, va un poco más allá. Es como un estado de presencia. La meditación lo que hace es eso, claro, calmar nuestra mente y llevar nuestro enfoque a qué estamos sintiendo, esta energía, ¿no? Cual es muy bueno. El momento en que decimos estoy soñando, puedes tú ponerte en un estado de presencia en el que realmente te convenzas a ti mismo de que estás soñando. Por ejemplo, en este momento, si tú estuvieras soñando y estuvieras lúcido y volvieras en unos minutos a tu cuerpo, estarías súper emocionado. Y dirías, wow, estaba sentado ahí con Jessie y había una luz de color azul y había unos búhos y lo describirías todo, pero de manera tan mágica. Pero en cambio, cuando estamos aquí, es como que todo pasa desapercibido. Es como que, está bien, está chévere, pero no le ponemos esa sensación de que, wow, mira qué increíble que es. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en vigilia, muchas veces durante el día, son los ejercicios que hacemos de soñadores lúcidos, son como prácticas que se vuelven parte de nuestro día a día. Y los hacemos tantas veces que lo que hacemos se refleja en la noche. Entonces, ese es un entrenamiento que en la noche, cuando tú estés soñando, te va a llevar a tener un sueño lúcido. Que un sueño lúcido es pues darte cuenta que estás soñando cuando estás dentro de un sueño inconsciente. Y bueno, para tener una salida extracorpórea, pues la meditación, como dices, observar esa energía que está dentro de nuestro cuerpo, esa es la puerta al final. Y por ejemplo, las personas que no recuerdan sus sueños, que piensan que no Mm, están soñando. claro, o sea, todos soñamos, pero también en la realidad, nuestra realidad, o sea, tiene algunos como principios universales. Hay un libro que se llama El Kybalión, quizá lo conoces, y este libro te habla de las 7 leyes del universo. Y la primera ley es el mentalismo. Entonces el mentalismo te dice que tu universo es mental, que está creado por tu mente. Y en realidad es así. O sea, nosotros, cada uno de nosotros somos los creadores de la realidad. Como te decía, tú, Luis, tú eres el arquitecto de la realidad y hasta el último momento de la existencia, todas las encarnaciones, toda la vida va a pasar a través de ti. Y así cada uno de nosotros. Entonces, lo que tú vayas, en donde vayas poniendo tu atención, eso se vuelve tu realidad. Cada día, en cada cambio que tú haces, cuando te despiertas, estás en un mundo distinto. Pero también no le damos mucha atención. Como que sales a la calle y algo ha cambiado, el banco ya no está. Ahora hay un centro de yoga. Y nunca te pones a pensar que es porque tú lo has hecho, porque a ti te interesan estos temas ahora. Entonces, si entendiéramos eso y pudiéramos dirigir nuestros pensamientos de manera consciente, podríamos ayudar a rediseñar una realidad en la cual caminamos automáticamente y programados. Y me desvié. No, Los que no sueñan. Bueno, y que todos soñamos, pero claro, como no le ponemos atención a los sueños, entonces no están ahí. O incluso a veces soñamos, pero nos levantamos de la cama y empezamos nuestro día, y este es un contenido que se va desvaneciendo y se queda ahí en el olvido. Entonces lo que hacemos es, cada soñador tenemos nuestro libro de sueños. Y en este libro de sueños, pues apenas te despiertes, apenas abras los ojitos,
que nos despertamos muchas veces durante la noche y es normal. Entonces es escribir, tener una lamparita así de luz baja cerca de tu cama, bueno, esto no se prende, pero de luz baja, y apenas abras los ojos empezar a escribir. Mientras más escribes, más contenido sale. Es como un músculo el cual estamos entrenando. Y si es que no recuerdas tus sueños para nada, un ejercicio que le recomendamos en la academia es inventarte un sueño. Empezar a escribir algo que, bueno, quise haber soñado esto. Esto es un mensaje a tu inconsciente que te dice, este contenido es importante para mí y quiero tenerlo. Si tú haces esto por una semana, vas a empezar a recordar tus sueños. Y cuando recuerdes tus sueños, escríbelos. Porque igual, por más que tú lleves mucho tiempo, bueno, hay personas que sí sueñan siempre, siempre, pero todas estas prácticas requieren práctica. Sí. Si es que en algún momento dejas todo, entonces como que todo eso se cierra. Se puede volver a abrir, pero requiere la atención y la disciplina también. Y más que nada que, digamos, no se rindan porque piensen que no existe o algo así. Claro. Yo igual sí me demoré meses, me acuerdo, Mm, meses. Entonces, y lo del escribir los sueños, eso ayuda bastante. sí, Entonces, sí. Y cada vez más, como que decimos a veces, tenemos en el sueño Dreamflix. En vez de Netflix, Dreamflix. Porque claro, a veces te despiertas y tienes tantas historias, es como que pudieras hacer una película o un libro con todos los personajes y cada vez te acuerdas más detalles. Y bueno, en los sueños tienes información de que qué es lo más importante para ti, de que cuáles son las cosas que tienes que sanar, qué son las cosas que no estás haciendo bien. Y cuando pones un poco de orden a tu inconsciente, puedes empezar a pedir mensajes también y a conectarte con un montón de cosas bellísimas. Así que son 8 horas o 7 horas que tenemos en la noche, las cuales las estamos desaprovechando. sí, tú a través de los viajes Ujú, astrales has tenido contacto con entidades, ujú. guías. Sí, muchísimo. Y creo que es una de las cosas que más me ha llenado. Creo que quizás has escuchado el término de semilla estelar. Sí, Entonces, me lo cuestioné muchas veces, porque claro, al igual que quizá muchas de las personas que te van a escuchar, es como que hay personas que nos sentimos un poco distintas, que no encajamos con las reglas de lo que impone la sociedad y que normalmente nos sentimos muy solas en esto, en el mundo. Entonces yo era una de esas personas y me sentía muy bien cuando estaba sola en la naturaleza. Entonces, mi necesidad de conexión también lo que hizo es abrir un puente para conectarme con la naturaleza y los espíritus de la naturaleza. Entonces, en mis espacios oníricos, yo me conecto mucho con las montañas, con los bosques, con los espíritus elementales. Y a veces, claro, en los espacios que he estado compartiendo también con otras personas, enseñando, les pido mensajes. ¿Cuál es el mensaje para nuestro grupo? O que nos ayuden a potenciar la energía para que todos puedan acceder más a sus sueños, que encuentren a sus guías y cosas así. Y, o sea, todas esas experiencias son mm, como en extremo preciosas. El hecho de que tú salgas de tu cuerpo y puedas mirar que, bueno, las montañas son tan antiguas y que te pueden hablar y que cuando te hablan en el espacio onírico, no es como que te estuviera hablando alguien aquí, porque en ese espacio nuestros sentidos no están limitados, tenemos percepciones mucho más profundas que, o sea, una telepatía es como que tú sientes por qué existe esa conexión. Hay información que es imposible expresar con palabras, pero que dentro de ti la comprendes. Entonces, los sueños me han guiado mucho. Hice un viaje a Egipto en el año 2022. Hubo un encuentro con Matías de Stefano en el Camino Yo Soy para hacer una reconexión de la red planetaria, se llamaba. Entonces, este fue un llamado que él hizo, igual que venía a través de un sueño en el cual él veía que éramos la civilización Atlante y que hace 12.000 años la civilización iba a caer y los atlantes eran una civilización muy consciente y muy desarrollada espiritualmente y tecnológicamente.
Y muchos sabios y personas que sostenían esta red planetaria decidieron que en los siguientes 12.000 años se va a resetear la humanidad y va a haber un nuevo proceso de evolución. Y después de este tiempo, cuando se abre el portal de la era de Acuario que estamos entrando ahora, en este tiempo era la era de Leo, va a haber la posibilidad de volver a cristalizar la red planetaria. Y esta red planetaria está compuesta, claro, por la conciencia del planeta unida a la conciencia de los humanos y que, bueno, sostiene la transmisión de todas estas informaciones, las cuales estamos recibiendo y reconectándonos ahora. Y en este sueño hacíamos un pacto entre 2.000 personas que cuando llegue el momento nos vamos a reencontrar. Y yo tuve un sueño en el cual veía a Matías, el cual no le había seguido desde hace mucho tiempo, y me llamaba por teléfono y me decía, ven, tenemos que ir a hacer una ceremonia juntos. Y yo le decía, ven, yo estoy organizando un encuentro de ayahuasca en Polonia. Y me decía, no, tú tienes que venir. Y de pronto aparecieron unos orangutanes gigantes blancos y me daban naranjas. Y yo me sentía tan sedienta, empezaron a subir una palmera y yo les seguía. Y claro, y me desperté y dije, wow, qué curioso. Y cuando lo busqué en YouTube, tenía un video que es precioso, que es la invitación que él hace para que la gente vaya. Y me puse a llorar y recuerdo que fue como que tengo que ir. No me importa nada más. Así que me hice un crédito y me fui a Egipto. Y todo ese viaje fue un viaje muy lleno de muchos sueños, lleno de muchos mensajes, conexiones con los templos ahí también, y muy, muy potente. Y claro, imagínate que llegamos casi 2.000 personas de todo el mundo y todos habían recibido un llamado similar, ¿sabes? A través de sueños o de coincidencias. El encuentro fue muy mágico. Y bueno, es que claro, en los sueños en un momento llegan todas esas informaciones de lo que tú estés listo o de lo que estés dispuesto a explorar. Entre eso sé que tenemos un tema que nos gusta mucho y que es la conexión de las familias galácticas. Eso es un tema en mi vida muy presente y muy latente, que siempre estuvo ahí desde que yo era pequeña. Sabes que mientras más me escuchan aquí en mi casa hablar con tanta pasión de esto, mis padres también me cuentan un poco sus historias a través de sus sueños en conexión con estas familias galácticas. Entonces, yo he visto diferentes civilizaciones aquí. Una de ellas con las cuales conecto mucho son los de Sassani y quienes dicen que ellos son nuestro futuro, que nosotros somos sus ancestros, que su raza viene de una hibridación con el ser humano porque ellos destruyeron su planeta y ahora nos dan información porque no quieren que destruyamos el planeta de la misma manera que ellos lo hicieron. ¿Cómo son? Entonces, claro, cuando yo tenía, mira, como 12, 13 años, tuve un sueño, pero tan claro, en el cual yo era un niño. Ellos son altos, son como los grises, que tienen como la cabeza ovalada, Ujú. pero los grises son más pequeños y ellos son más altos, tienen como la piel un poco más blanca y con la cabeza ovalada también, los Ya. ojos un poquito más grandes. Se llaman los de Sassani. Y bueno, yo era un niño de esta raza y estaba con mi papá. Y yo vi cómo éramos porque me di la vuelta y le vi a mi papá, que claro, tenía su cabeza ovalada y todo, y estábamos muy tristes, porque frente a nosotros había un cielo totalmente contaminado y todo estaba destruido. Y yo sabía que estábamos abordando una nave y que nos estábamos yendo porque nuestro planeta estaba destruido. Y siempre guardé ese sueño como con mucho cariño. Y claro, en estos últimos años en los cuales volví a reconectar con la información que ellos dan, que llevan canalizando a la humanidad desde hace 40 años, en una preparación, tanto en una ayuda con temas de conciencia, como para un tema que ahora es como una preparación en nuestro salto evolutivo, en donde ellos dicen que estamos listos para un contacto y un contacto que, bueno, el contacto a través de canalizaciones, a través de sueños y con todas las culturas aborígenes de nuestro planeta, se han dado desde siempre. Pero ahora con el despertar de conciencia que existe, lo que yo entiendo que va a pasar es que estamos listos para un contacto real, un contacto físico. Y para esto, pues hay muchos protocolos de contacto también que en otro momento podemos conversar. Y
Y bueno, a través de los sueños están ahí, contacto con lirianos, que son como la raza felina, contacto con pleiadianos también, taigeteanos, que es una de las razas que conecté hace 7, 8 años. Hay un canal de divulgación de Gosha que se llama Agencia Cósmica, que es uno de los canales más increíbles con información que seguro no lo han escuchado en ningún otro sitio. Pero bueno, experiencias concretas también hay. No sé si quieres que te cuente alguna de Sí. estas. Pero dime, ¿quiénes son los Getsatianos? Taigeteanos. Taigetianos. Taigeteanos son como la raza son los pleiadianos, Ujú. pero los taigeteanos están dentro de las Pleiades. Entonces es como un grupo de las razas que viven ahí. ¿Y cómo son? Ujú. Los taigeteanos son como nosotros. O sea, los describen como que fueran un poco más nórdicos, porque claro, tienen la piel blanca, tienen el cabello rubio, ojos azules, que claramente podrían pasar por un nórdico, alguien de Noruega, de Finlandia. Y en los protocolos de contacto se dice que las razas humanoides, que son las que se parecen a nosotros, son las razas que primero se van a introducir a nuestra sociedad. Y claro, después poco a poco otras razas que son más diferentes, porque claro, hay personas para las cuales el contacto con familias galácticas es algo natural, algo que siempre hemos sabido que están ahí. Entonces yo nunca he sentido ese miedo de decir, vale, ¿qué va a pasar? Siempre ha sido una emoción, como que bien, finalmente está aquí. Pero sé que hay muchas personas que por las películas, por cómo nos han presentado que sería una figura extraterrestre, tienen mucho miedo de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una invasión? No va a haber una invasión, es parte de un apoyo a la evolución de la conciencia. Y que aparte que si a alguien le interesa el tema y se pone a investigar un poco más, no es que simplemente llegan porque sí, o sea, existe fuera de nuestro planeta también algo que muchas organizaciones, una de ellas como la Federación Galáctica o la Alianza Interestelar, que todo este proceso está muy bien analizado, muy bien programado, muy bien cuidado. O sea, hay muchos protocolos también de cómo se hace esto en el universo. Y bueno, una experiencia que te voy a contar que es súper curiosa es que desde hace algunos años también, porque claro, para tener un contacto tenemos que subir nuestra vibración, porque cuando nuestra vibración es muy baja, ellos son seres de vibración alta. Entonces, para que nuestras vibraciones se encuentren, ellos pueden bajar un poco su vibración, pero nosotros tenemos que encontrarles, como dicen, en la mitad del camino. Uh-huh. Entonces, yo he hecho un proceso para cada vez como ir sintiendo que mi vibración es un poco más alta. Y en este proceso ha sido, bueno, dejar de tomar alcohol, por ejemplo, dejar de escuchar música que te baja la vibración también, o sea, dejar de ver cosas de violencia, ser más amorosa, más compasiva, cosas así. Entonces, al principio, cuando tenía experiencias lúcidas, y yo siempre les llamaba, así como que quiero verles, y siempre llegaban como una nave, o a veces llegaban unos seres de luz, pero cuando nos acercábamos, yo no podía acercarme, porque sentía como que moría, ¿sabes? Como una energía tan poderosa y no lograba y me volvía a mi cuerpo. Era como que, Dentro wow. del mundo astral les llamabas. Sí, claro. O sea, digamos, si yo hoy tengo un sueño lúcido, ¿cómo les puedo llamar? Las maneras de manifestar. Una, creo que la más, bueno, depende. Puedes llamarles con el corazón. Simplemente te pones a sentir que es algo que en realidad deseas y todo lo que deseamos en la realidad cuántica se manifiesta inmediatamente. Si es que no va por ahí, puedes hablarlo. Puedes decir, por ejemplo, esta raza es Asani o Bashar se llama ¿cómo se llama? ¿Canalizador? Sí, no el canalizador, pero la persona de ellos que canaliza. Tiene un nombre específico. Bashar se llama. Entonces yo le llamo a él, Bashar. Pero si quisiera ver, por ejemplo, un liriano, no sé, diría, quiero ver a alguien de la raza felina, si no es alguien específico. Lo dices, lo nombras algunas veces, lo gritas y está ahí. Quizá no enfrente tuyo, pero quizá detrás, que las cosas ahí se materializan donde no estén en nuestro campo de visión. O si no, a través de una puerta, abres una puerta y dices, quiero ir a Taijeta, quiero ir a las Pleiades.
y abres tú un portal o a través de un espejo. Entonces, quiero ir a la civilización que está en Orión, quiero ir a Zeta Centauri. O sea, tú pones dirección y vas, o lo Y llamas. digamos, ¿cómo puedo diferenciar un sueño lúcido de una experiencia Mm. astral? Ujú. Bueno, mira, el sueño lúcido viene de un sueño inconsciente. Todos tenemos sueños inconscientes. Entonces, digamos que estás tú por ahí caminando en un bosque y de pronto ves que, bueno, el cielo está verde y que hay 3 lunas. Y tú te quedas mirando como que qué raro, ¿no? Creo que es un sueño. Entonces, el momento que tú dices creo que es un sueño, te vuelves lúcido. Y en ese momento tienes la oportunidad de controlar, de dirigirlo, de decir qué quieres hacer. Pero la diferencia es que un sueño lúcido tiene como una claridad un poco más baja. Tu nivel de conciencia ahí es un poco más bajo que en una salida. Una salida extracorpórea o un viaje astral es donde tú entras desde el principio consciente. Nunca pierdes la conciencia, no pasas por una transición de que no sabes qué pasa. Estás en tu cama y de pronto, tal como sientes ahora, tal como piensas ahora, cruzaste a otro espacio. Y ahí es una sensación súper rara de explicar porque eres tú como estás aquí, pero eres más lúcido, eres capaz de percibir más cosas. Y en sentimiento en sí, digamos, el sueño se siente diferente, el viaje Ujú, astral diferente en, ujú, en energía. ujú. Claro, el sueño es como una sensación de que, un recuerdo, el sueño inconsciente. El sueño lúcido es como, es igual otra sensación rara, es como que estabas soñando, pero tú podías elegir. Es como que soñé que podía elegir, pero dentro de ti tú sabes que, claro, era real que estabas eligiendo, pero todavía se siente un poco raro. Pero en cambio la salida, por eso en la academia, en ECO le puso a esto la realidad cuántica, porque para ti no hay diferencia entre este lugar y ese lugar. Es demasiado real. Tú sabes que estabas ahí, sabes que con los seres con los que estuviste es real, sabes que la información que viste es real. Entonces, claro, es esa sensación, así que es un poco difícil de Sí, describir, pero tú sabes. Y bueno, sí. tú has estado ahí, así que tú lo sabes. Exacto, por eso trataba de describirlo ahorita, pero a lo que me trabé, pero no entiendo. O sea, digo Claro, energía, pero porque se siente diferente, pero claro, no sé cómo describirlo. claro. Es un poco difícil de describir, pero no sé, creo que es como, más que todo es como una sensación de una certeza que tenemos que a veces creo que solo los soñadores lúcidos y los viajeros astrales podemos comprenderla a esa profundidad. Sí, es verdad. Y por Tienen eso que... también, sí, por eso cuando tú decías qué pueden hacer, ¿sabes? ¿Qué práctica? Yo les recomiendo conectar con comunidades. Es mucho más sencillo cuando lo hacemos juntos, cuando compartimos todas estas experiencias. Hay algo especial en eso. Es verdad. Mm, ¿Qué no más? sé, No creo que se escuche. creo que no. Bueno, esto ya le edito. Ya. ¿En qué estábamos? Ya. Síguenos contando tu experiencia. Ah, vale, te voy a Ujú. contar una más que fue, que es la continuación de que te decía que me estaba como preparando en vibración como para acercarme a ellos. Y bueno, en esa preparación también es como dejar el miedo. Entonces, cuando estaba en Egipto, después de 7 días súper mágicos, el último día, bueno, perdí el vuelo, bueno, todo era como una sincronicidad. Tuve que volver al hotel en el que estaba con unos amigos frente a las pirámides. Y bueno, ya me acosté a dormir, pero a eso, claro, 3 de la mañana, empiezo a sentir primero que había, había como una presencia y, y yo estaba como que tranquila, yo permito el contacto y sentí como algo que me prendía aquí debajo de la costilla súper fuerte. Entonces, como que yo traté de mantenerme ahí, pero me desperté. Y el momento en que volví a mi cuerpo, cuando volvemos al cuerpo de una experiencia lúcida, es como que sientes como estás vibrando todo tu cuerpo, es como energía que va
volviendo al cuerpo físico. Y en ese momento empezaron a ladrar los perros de todo el lugar. Y al lado mío estaba un chico y me dice, dicen que conectemos. Y yo así como que qué raro, yo no le estaba haciendo caso porque quería volver. Y claro, y cuando tu cuerpo está vibrando, ese es un momento en el que podemos volver a la realidad cuántica. Y sentí como una luz blanca, gigante, estaba rodeando todo el lugar y que por eso estaban los perros ladrando. Y de pronto estaba yo fuera y veía Egipto con una luz blanca y veía el lugar de las pirámides y vibraba y podía escuchar la vibración. Y había una voz que me decía, mira, esta es la energía de Egipto, esta es su verdadera vibración. Y es por eso que, como son espejos, entonces como son lugares de tanta energía, en el día a día hay mucho caos ahí. Hay mucha bulla, hay gente moviéndose por todo lado, es como un reflejo de esa energía. Entonces me decía, esta es la energía de Egipto, tienes que sentarte a sentirla, tienes que sentarte a meditar, me decía. Y bueno, ese fue el mensaje y volví nada más. Pero lo increíble para mí de esta experiencia es que ya en la mañana, este chico me dice, vinieron, dice ayer. Dice que él sintió que él era mi cuerpo, que sintió que me estaban metiendo algo en la costilla y yo me había olvidado de esa parte. Y que vio que había una luz que estaba rodeando como un perímetro alrededor de nosotros y que por eso estaban ladrando los perros. Entonces fue como que, wow, tú también lo sentiste. Y fue como, como te decía, como traer esas experiencias acá, que sí que pasan ahí. Como te decía, los sueños no son imaginación. Todo lo que sucede en los sueños es real. Estamos visualizando un espacio en el que nos encontramos también y que por alguna razón que es importante, lo recordamos. Y mientras más vamos explorando este espacio, más lo vamos trayendo acá. Y tu vida se empieza se empieza a volver muy mágica. Me fue las preguntas. En esta convención, o sea, vienen diferentes canalizadores de diferentes razas y dan su mensaje a la humanidad. Y me estaba quedando en la casa de un señor que tenía muchas piedras preciosas alrededor y trabajaba con cambo, que es este sapito Sí, el que te ponen en la piel. Y yo todas las noches veía sapitos saltando por toda la casa. Entonces una de las noches me dice, te quiero mostrar algo. Y debajo de su cama tenía un cofre con unas piezas como grabadas en una piedra súper rara que eran extraterrestres. O sea, con unas imágenes súper locas y un montón de símbolos. Y yo súper emocionada y mirando las piedras, así como que wow, y me decía que las tenía 10 años ahí debajo de su cama y que estaba esperando el momento como para dárselas a quien tengan que llegar. ¿Sabes qué me acaba? Este señor me muestra todas sus piezas y me manda unas de estas a la convención para que les muestre a los canalizadores. Pero lo interesante es que esa noche yo tengo igual un sueño con un arcturiano. Y yo a los arcturianos como que no les había tenido ningún contacto antes. Y aparece un ser y me dice, está ahí como afuera de la casa de él, como tallando algo. Y me dice, los arcturianos son muy celosos con sus cosas, dice. Guardan muy bien sus cosas, me dice. Y se refería al Señor, porque ahí estaba el Señor. Me dice, y estas piedras tienen que ir, dice, al lugar donde pertenecen. Y yo estaba como que súper sorprendida, porque una parte mía era como que, wow, esto es real, así es un mensaje, wow. Y como estaba volviendo a mi cuerpo, y había una voz que me decía, intercambio, me decía, intercambio. Entonces, claro, volví a mi cuerpo súper contenta y le dije a él, le digo, hay que hacer un intercambio, le digo. Estas piedritas tienen que ir a algún lugar. Entonces, bueno, yo le estoy ayudando a él a encontrar a una persona que le pueda hacer un intercambio financiero para que él arregle su casa, qué es lo que él necesita y que estas piedras vayan a donde tienen que ir. Porque imagínate, es como esta esfera de buga que veíamos, que tiene un mensaje. Entonces, hay personas que
que valoran mucho descifrar esos mensajes. Esos mensajes están ahí para que lleguen a algún lugar. Entonces, claro, eso es algo que decimos de los sueños siempre. Cuando tengas un sueño, escucha lo que te dice, haz lo que te dice, aunque parezca loco. Si te dice en el sueño que estás comiendo un montón de manzanas, tomates, cómelos, porque hay algo ahí. Y cuando hacemos caso a los sueños, es como que hay una parte de ese inconsciente que dice, ok, me está escuchando, y te empieza a mandar más y más mensajes. ¿Y tú crees que otros seres hayan intervenido en la creación del humano, del cuerpo físico? Sí, he escuchado muchas teorías. Entre todas estas teorías también sé que hay muchas verdades. Sé que no hay una sola verdad. Nuestro planeta es tan enorme que no somos capaces de comprender la vastosidad o la inmensidad de nuestro planeta, de tantas razas, de tantas culturas. Entonces, para mí yo no creo que esto haya iniciado en un solo punto. Muchas de las civilizaciones de familias galácticas tienen su propia historia. Y yo creo que así iniciaron en diferentes puntos del planeta. Los Sasani, por ejemplo, ellos dicen que los Anunnaki son como los padres de nuestra civilización, que la evolución del ser humano llegó hasta el punto máximo y que, claro, como aquí había muchos minerales que ellos necesitaban, como el oro, y había tantas posibilidades para la vida, ellos llegaron y mezclaron su material genético con la evolución que había en ese entonces aquí. Y de ahí nacimos los seres humanos. Y que de ahí vienen las historias también de la Biblia, ¿sabes? De que ellos se quedaron como dioses, pero fueron también castigados porque no podían hacer eso. Entonces, sí que decidieron venir aquí como a guiarnos un poco, pero empezaron a tratarles como dioses. Y, y bueno, esa es una historia. De ahí hay otras historias más, por ejemplo, de la civilización de Lemuria, que es como una de las primeras civilizaciones que hubo en nuestro planeta y que ellas vienen de las 7 hermanas de las Pleiades. Entonces ellos también cuentan que vinieron aquí y empezaron a poblar, a poblar el mundo, igual con su material genético, y que durante cientos de años o miles de años estuvieron en Hawái, en una montaña muy alta, y que desde ahí, claro, empezaron a tener comunidades en las cuales todos eran como familia, incluso que los niños eran como los niños de la comunidad, todo el mundo les cuidaba como que fueran hijos de todos, y que la mujer era una sociedad matriarcal en la que la mujer tenía su poder de intuición, su conexión con las estrellas, con la vida, y el hombre escuchaba esta intuición y salían, por ejemplo, a cazar, salían como a construir, pero guiados por esta intuición. Y bueno, claro, no decían que no es que el hombre no puede tener esa misma intuición, que sí la tiene, pero que la mujer tenía una conexión más profunda por el hecho de que somos dadoras de vida. Entonces, esa es otra historia. Y como estas, pues yo sé que hay muchas más, pero sí, como que yo tengo como esa certeza de que tenemos una conexión con las familias galácticas muy grande. Hay otra historia también que dice que, bueno, el planeta Tierra es un planeta que ha sido creado como para experimentar la separación más grande con la fuente, para tener experiencias que son fuertes, que son difíciles también, y que es como un planeta en el cual venimos a una escuela y que muchas almas de muchas razas vienen aquí poniéndose todas esas pruebas, porque el momento en que pasamos toda esa dificultad, logramos comprender mucho más la empatía, la compasión, el amor universal, y es una evolución para el alma muy grande. Y entonces que por eso aquí hay almas de muchas razas y que estas son como las semillas estelares y que las razas galácticas están siempre ahí cuidando a sus semillas y que están siempre ahí abiertas, también pendientes, ¿no? De cuál es nuestra evolución aquí. Usaban los templos para incubar sueños, me parece. También. En Egipto
también Egipto, las civilizaciones mesoamericanas también, en México hay mucha conexión con los sueños también, los nativos americanos, nuestras culturas aquí también, los guaraní, los shuar, también trabajaban mucho con los sueños. Pero, no sé. No, cambiando de tema de las entidades parasitarias, ¿cómo serían? ¿Qué es lo que buscan? Yo desde lo que he visto de las entidades parasitarias, o sea, desde mi punto de vista, no podemos verlas como que son malas, sino como cuando un león caza a un venado porque tiene hambre. Yo veo como que, o sea, obviamente hay entidades que, desde mi punto de vista, que provocan que tú sientas algo para alimentarse de ese sentimiento. De la energía más bien que produce ese sentimiento. Entonces, no sé, ¿tú qué? Como te decía también, es como que hay demasiados puntos de vista y hay muchas verdades y cada persona tiene su propia verdad y está bien. Lo que yo siempre hago, porque he escuchado muchas cosas en mi vida, he sido una buscadora también incansable. Entonces, lo que aprendí es escuchar todo y de todo a extraer lo que a mí me sirva. Y también está bien que queramos explorar la oscuridad, está bien que queramos explorar todas estas sensaciones que son humanas como el miedo, el dolor, pero yo creo que el punto está en elegir cuando ya es suficiente de esa exploración. Porque aparte me parece que como estamos muy condicionados al miedo, al dolor, que lo exploramos demasiado tiempo. Sí. Y que incluso explorar el amor, ¿sabes? La compasión, la tolerancia, la alegría, no estamos acostumbrados. Incluso nos da miedo explorar cómo son esas sensaciones tan bellas. Es algo nuevo. Entonces, es un proceso el tomar esa decisión para empezar a sentir eso. Y es una decisión. Y lo digo porque yo lo he explorado mucho, todos estos temas. Entonces, entre todas estas verdades, hay una verdad que dice, claro, que existen entes parasitarios, como los llamas tú, seres del bajo astral que tienen su propia conciencia. Como te decía acerca de este libro del Kybalión, que te dice que todo en el universo es mental. Eso significa que si es que yo creo, porque además eso es una de las cosas que yo creo que son como fundamentales de la existencia, y es que nuestras creencias están creando la realidad. Eso significa que si yo creo que hay una entidad que cuando yo llegue a un lugar tiene el poder para hacerme daño, esa va a ser mi realidad. Ahora, si es que esa es una realidad y existe otra realidad en la cual, y yo creo que esta es como la verdad, que cada uno de nosotros somos la máxima autoridad de la realidad. Tu palabra, si tú dices no, todo se para. Si tú dices que se abra una puerta, todas las puertas se van a abrir. No existe nada más poderoso que tu palabra y tu voluntad. Entonces, si tengo estas dos opciones y le estoy decidiendo dar mi poder a alguien más porque quiero tener esa experiencia, está bien, pero es solo una experiencia. Pero el momento en que transitamos a la comprensión de que no existe nada que me pueda hacer daño, todo es una experiencia. Y aparte, como nosotros los soñadores lo experimentamos en la realidad cuántica, es que todo lo que está ahí es una proyección de uno mismo. Como que no existe en sí mismo, solo existe porque está dentro de mí. Por ejemplo, como muchas de las películas nos muestran que mi madre o mi padre tenía una enfermedad y yo tenía tanto miedo a esta enfermedad y a perder a mi padre que en la realidad cuántica creó un monstruo que come y mata. Pero el momento, eso es algo que enseñamos también en la academia, es que cuando tú enfrentas tus pesadillas y a estos seres que cuando vienen aquí a hacer lo que sea, tú les das brasas, les das amor, siempre, siempre se transforman, siempre. Y te muestran cuál es la realidad de su ser. Y que normalmente es un problema que tenemos en casa, es algo que le falta a tu niño interior. Siempre,
Por eso hay tantas películas y nosotros lo experimentamos y lo vemos así con todos los soñadores que llegan a la academia. El que experimenta este tipo de miedo es porque todavía no se ha atrevido a transformarlo con amor. Entonces, yo sinceramente no creo en eso de las entidades del bajo astral. Yo creo que hay que tener la responsabilidad cada uno de decir, este es mi sombra, este es mi miedo, y lo enfrento. Porque cuando yo lo enfrento se transforma, y lo que pasa es que, como te decía, pasamos mucho tiempo explorando los miedos, pero cuando damos el paso, sabes que el mundo del amor y conectar con entidades hermosas que tienen mensajes, e ir a ver otros planetas, ir a ver otras civilizaciones, ver otra tecnología, es tan grande que yo siento que para qué perder el tiempo aún aquí, cuando en realidad dices, venga, aquí te abrazo, gracias, chao, y se te abren tantas cosas y que no nos va a alcanzar esta vida humana para explorar lo hermoso que hay ahí. Entonces yo, si te puedo dar un consejo, es de eso. Démosle atención a algo que nos haga crecer, algo que en realidad te haga sentir vivo, que te haga sentir feliz, porque el momento en que tú hagas ese cambio, tu realidad va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus círculos van a cambiar, tus relaciones van a cambiar, pero depende de ti. Donde te enfoques, ahí va a ser la realidad que estás creando. Y como te digo, creo que está bien explorarlo. Yo lo exploré por muchos años, pero no nos quedemos ahí. Y me quedo con tu mensaje Mm, de que, o sea, donde te enfoques va la energía. sí. Porque, bueno, incluso yo sí me centré bastante en esas entidades porque digo, a ver si me están drenando Mm, energía, la activación de la esencia, mm, todo eso. Tengo un libro incluso mm, de todas las entidades que hay, reptilianos, ujú, etcétera, implantes ujú, energéticos. Y, o sea, puede que exista, ujú, yo creo que sí existe, ujú, pero también con el poder de nuestra intención, energía, pues obviamente, como tú dices, somos los creadores ujú. y al final nada nos va a atacar. Claro, es que aparte es lógico, ¿cachas? A Ujú. mí me encanta que cuando escucho a los de Sassani, siempre te dicen, es que esto no es una opinión, esto es física. O sea, así funciona. Es como que Nikola Tesla decía que entendamos la realidad en términos de vibración, energía y frecuencia, y que vas a entender todo. Y es verdad. Es como que, mira, cada cosa tiene su frecuencia y solamente frecuencias compatibles pueden existir. Si la frecuencia es incompatible, están muy lejos, son como imanes que están separados. Pero mientras más sean iguales, entonces más aparecen. Entonces, imagínate que empezamos a enfocarnos en, claro, en todas estas entidades que por nuestra naturaleza de seres humanos y supervivencia nos causan miedo. Entonces, como estás generando miedo, ahora tu frecuencia es de miedo. ¿Y qué pasa? Que todo lo que sea tenga miedo va a estar a tu alrededor, porque eres compatible. Entonces, cuando hablan, ¿sabes? De que te pueden hacer algo, te pueden hacer brujería o lo que sea, el hecho de que estemos ahí abiertos con nuestra frecuencia compatible de miedo hace que sea real. Pero el momento en que tú simplemente te enfocas en otra frecuencia de amor, es tan incompatible que no llega, se disuelve y vivimos en diferentes realidades. Por ejemplo, yo sé que Quito es peligroso, Ujú. pero mis padres, o sea, temen tanto, ¿sabes? Es como que es tan peligroso que te van a matar en cualquier esquina. Pero yo sé que por eso ellos viven en una realidad donde más cosas pasan. Sí. Pero en cambio yo, mira, he viajado muchísimo sola. A mí jamás me ha pasado nada. Incluso aquí, mira, fuimos con el Eneco por allá por el centro, por la Ronda, por todos esos lugares que te dicen que son muy peligrosos. Y nada, estaba totalmente vacío, como que era solo para nosotros. Es que estamos en diferentes realidades. Entonces yo le digo a mi mamá, le digo, mamá, usted, y mi mamá lo entiende, ¿sabes? Pero está tanta la programación interna que dice, por si acaso no sea real, hay que tener cuidado. Entonces le digo, ¿Verdad? el hecho de que usted esté tanto tiempo ahí así, es que le va a pasar, porque usted lo está llamando. Entonces hay una frase que dice,
Es que el universo dice, mira, le gusta, tenga. Dice, Sí, tengo tanto miedo, toma, es lo que quiere, tenga. solo copia y pega el universo. Exacto, Ujú. toma. Es como que el universo no dice esto es bueno o es malo. Dice, esto es lo que tú estás demandando, es lo que quieres, toma. Sí, Mm, verdad, me siento más tranquilo. ujú, O sea, no más tranquilo, más consciente. sí, Ujú. algo así. Porque sí me enfocaba mucho en que, a ver si es que me pueden atacar o algo, pero a la final, sí es verdad. Claro. Llega un punto en el que, o sea, ahorita pienso que a la vez también es una programación, ¿no? Ujú, Que te impide conectar contigo, porque ujú, te centra mucho en a ver qué me puedo hacer afuera y claro, no en lo que puedo hacer yo desde adentro. exacto. Ujú. Es que es eso, mira, para mí tiene mucho sentido porque no es fácil. Es como una película. Es como que es muy fácil decir, el mundo es peligroso porque está afuera. Pero, ¿qué necesitas dentro de ti para en realidad tener una certeza de que tu corazón y la frecuencia del amor es más poderosa y estás protegido? No es fácil convencerte porque está la duda. Y dentro de ti estás como que, pero quizás sí, pero quizás no. Y yo cuando he hecho esos saltos como de coraje, es como que dentro de mí ha sido como que ya, ok, confío y creo y siento el cambio, ¿sabes? Como siento piecitas, como que se van moviendo, se van creando como algo diferente. Pero no es fácil. Pero para mí tiene sentido que todo el cambio viene cuando uno hace el esfuerzo dentro. Y Mm. siempre, siempre es así. Claro, el igual, mira, hay pesadillas que son a veces tremendas. Yo a veces me pasaba que llegaba a espacios y que venían unos monstruos y solamente como en las películas venía como un humo negro y ya me dolía todo. Era como que sentía pavor. Entonces es más fácil decir ahí hay un monstruo y un demonio. Ujú. E Es- imagínate hacer lo que decimos nosotros en los cursos, acércate y abrázale. ujú. Entonces yo a veces caminaba ya muriéndome, ¿sabes? Así con todo ese miedo y llegaba a abrazar. Pero incluso también cuando, digamos, empiezo a pensar que me duele aquí, Mm, me va a empezar a doler aquí. ujú, Entonces, sí, es eso claro, más que nada. es tu mente. Ujú. Y entonces cuando te duele algo, tienes dos opciones. O decir, algo me está pasando. Lo que yo siempre digo es, me estoy actualizando. Porque siempre hay un positivo y un negativo. Toma el positivo. Es una actualización. Cuando estoy enferma con fiebre, genial, actualización total de mi cuerpo. Pero en cambio, si yo elijo que no, estoy mal, me pasa algo, es igual una elección. Y siempre está, en todos los casos, en cualquier cosa que te pase, hay un bueno y un malo. Me encanta algo que dicen los de Sassani también, y es que no importa las circunstancias, no importa lo malo que parezca, importa lo que tú elijas y lo que tú hagas con lo que pasa. Puedes cambiarlo todo, en cada instante, en cada instante. Y requiere un montón el caminar así tu día a día, consciente y eligiendo cada momento, pero Ujú. vale la pena. Sí, Mm, la final también experimentar. total, Porque, ¿qué más hacemos? claro. Ujú. Estamos aquí para experimentar todo, 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 entre lo bueno y lo malo. Lo genial estaría que eso, que nos cansemos pronto de lo malo, Sí, porque ya te digo que sí, a veces uno dice, es que no, ya dejo de experimentar lo malo y parece que llegamos como a un objetivo, como que ya finalmente, pero lo que yo he sentido es que llegas al principio del camino. ¿Cachas? A mí me ha tomado muchos años en realidad tomar decisiones y sentía que había concluido algo, como que, wow, finalmente. Y me di cuenta de que empecé al principio del camino, por de la vida. ejemplo, em, Es tu decisión. Siempre que haces una decisión, haces un salto cuántico. Mira, yo desde que era chiquita, hasta mis 27 años tenía pesadillas horrorosas. Eran tantas mis pesadillas que creo que sí te conté que escribía historias de terror. sí, Y cuando ya entré a la academia y aprendí esto, y claro, el Neko nos mandaba a abrazar a los monstruos, llegué un día a un lugar donde yo ya conocía todo, ya todos los troles y monstruos y demonios, y estaban en una masacre como siempre, y llegué consciente y les dije, alto,
Ya no quiero jugar, les dije. Y se paró todo. Y todos soltaron todas sus armas, lo que tenían, y empezaron a irse. Y yo así como que, pero no me dejen, amigos. Hemos estado tanto tiempo juntos. Y se acabó. Y tuve por primera vez un sueño hermoso. Nunca había tenido sueños lindos. Y claro, todos se fueron y un bosque oscuro me llamaba y narraba una historia. Y cuando yo pasaba se encendían velitas. Y yo llegué hasta el final y al final había como un amanecer. Y en este amanecer, que veía los colores hermosos, había como troncos, como raíces de árboles, así como manos. Y se abrían y yo podía sentir el olor de la tierra, súper lindo. Y de ahí dentro nacían caballitos chiquitos. Fue la primera vez en mi vida que tuve un sueño hermoso, imagínate, yo no lo podía creer. Pero lo que pasa es que nunca más volví a tener ese tipo de pesadillas. ¿Verdad? Bueno, a veces tengo alguna pesadilla, pero ya sé que es porque algo me está pasando aquí. Pero ya eso se acabó para siempre. Ahorita que Una dijiste, locura. justo dijiste, se encendieron las velas. No sé si te diste cuenta que subió un poco el brillo Sí, del sol. Ujú. wow, Sí, fue qué muy bonito. bonito. ¿Cachas? Es el reflejo. Ujú. Reflejo. Todo lo que somos está reflejado afuera. Recuerdo que una de las primeras cosas que te pregunté en el retiro hace Mm, 2, 3 años. casi 3 3 años, años sí. ya. Sí, porque tengo 18 ahorita. Claro. Sí, 3 años. Justo te dije cómo es la realidad. Mm. Esa fue la primera pregunta. Y la misma pregunta le hice a Emma. Ella me dijo, es esto. Y Ajá. hace poco que lo pude comprender. Y es verdad. Mm, ujú. Yo pensaba que Claro. estábamos como, o sea, que no era la realidad, pero Mm, a la vez también nuestra realidad. ujú. Entonces, sí. Claro, creo que es como un sentimiento, una comprensión que tiene nuestra alma de que somos multidimensionales, de que sí es aquí, esta es nuestra realidad, pero no es toda la realidad, que está la realidad cuántica, que hay mucha realidad, la realidad energética, y que todas esas componen la existencia y la conciencia, y que Claro. lo sabemos. A veces es raro, no sabemos cómo expresarlo, pero creo que todos lo sabemos. Gracias a Gracias, ti. gracias por la invitación y me encanta siempre hablar contigo porque siempre tienes una curiosidad natural sobre todos estos temas por comprender, una curiosidad que te está llevando igual yo creo que a tu camino, a tu destino y sigue, felicitaciones por lo que estás haciendo. Gracias, Jessie. Gracias. Gracias a ti Igual. también porque, o sea, tú me ayudaste bastante Mm. para salir del cuerpo por primera vez. Incluso me sabía frustrar porque decía, no, y si no existe yo haciendo esto. Pero salí un día, el día que menos lo Claro. esperaba, no estaba ni siquiera en mi casa, estaba con mi mamá. Mm. Sí, me acuerdo que apenas regresé al cuerpo, me levanté Guau. emocionado y te escribí a ti, le escribí Sí. al grupo. Por poco lo subo a mis estados. Ay, qué bien, es que es increíble. Sí, Sí. y gracias. Gracias por la confianza y que tus historias sigan inspirando a mucha gente, porque es algo único. Yo también la primera vez que salí de mi cuerpo le llamé a mi mamá a las 3 de la mañana en Ecuador. Mamá, salí del cuerpo y mi mamá, mi hijita, ¿está bien? Yo sí, estoy espectacular. Wow, es que sí, es algo que pienso que todos deberían de probar, Sí, sí, es sí, conocerse a ustedes. sí. Y ya. Eso, y te estaré contando para tu comunidad que vamos a realizar un retiro de sueños lúcidos y viajes astrales aquí con la Academia de Sueños en Quito en marzo. Pero bueno, si alguien quiere igual seguirnos y comprender, aprender un poco más, hay un canal de YouTube igual que se llama Sueño Cuántico, en donde hay mucha, mucha información. Y bueno, cualquier cosa igual te dejo aquí los links para que los pongas Sí, ahí en la descripción. Y bueno, muchas gracias a todos también por escucharnos y por estar atentos aquí.